Bueno, pues buenos días. Hoy estamos a 22 de febrero del 2025 y vamos a ver el tema 16 de nuestro curso básico, que es el primer tema de la última unidad, la unidad 4. Y pues vamos a empezar nuestra clase con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estar aquí, por el don de la vida. Te pedimos en primera instancia por este muchacho que falleció en un accidente y para que acompañes a su familia en este proceso tan difícil. Ponemos en tus manos el alma de este joven, pedimos por él, por su salvación y pedimos por su familia para que les des pronta resignación. Pedimos también que nos bendigas a nosotros, a nuestras familias, a nuestros trabajos. Te pedimos la luz y la verdad de tu Espíritu Santo para entender cuáles son tus planes, porque las cosas suceden porque tú tienes un plan, Señor, y a veces es difícil de entenderlo. Pero tenemos que caminar junto a ti, sabemos que vas con nosotros. Te damos la mano en este camino, llévanos, confiamos en ti, tenemos fe y tenemos esperanza en ti. Te ofrecemos esta clase, tómala como ofrenda. Es nuestro regalo. Esta hora y media es un regalo, una ofrenda de nosotros para ti. Tómala, acéptala. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, para que nuestra vida entera sea un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra para todos los que están a nuestro lado, para todos los que nos ven, para todos los que convivimos, con los que convivimos. Señor, gracias nuevamente y te pedimos por nuestras intenciones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le doy la bienvenida a Gracias, todos. ¿Perdón? gracias por sus palabras. Sí, sí, claro que sí. Ay, bueno, aprovecho para pasar la lista. Miren, este tema que vamos a ver el día de hoy, como les decía, estamos abriendo la unidad 4. En esta unidad 4 vamos a terminar de ver el resto de los libros del Nuevo Testamento. El tema del Nuevo Testamento es algo que vemos hasta el tercer año, profundizamos en él. Entonces, lo que vamos a ver del Nuevo Testamento son solo dos temas, 3 horas, que es muy poquito, pero bueno, va a ser una visión muy general de Hechos de los Apóstoles que vamos a ver hoy y la próxima semana las cartas de Pablo y el resto de los libros del Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y el resto de los capítulos o de los temas de esta unidad, pues van a ser para hablar de lo que es la iglesia. Y bueno, pues voy a compartir con ustedes la presentación. Y pues bueno, me gustaría entonces que abriéramos con la lectura inicial. Si me ayudan dos de ustedes a leer en Biblias diferentes, la lectura del día de hoy va a ser Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Y leo la latinoamericana. Muy bien. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?
Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaban, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra Biblia que quiera hacer la lectura, por favor? La de. Pues aquí se me hace que es la misma de Gladys, Latinoamérica. ¿La Sí. Latinoamérica? Ok, bueno, voy a Los. hacerla yo. Sí, adelante, Yo mejor. tengo la Biblia de América. Ok. Los que lo acompañaban le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Él les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Después de decir esto, lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Cuando estaban mirando atentamente al cielo mientras él se iba, se acercaron dos hombres con vestidos blancos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Y bueno, hay una razón para la que empecemos con esta lectura, este tema. Eh, Son dos razones principales. Primero es hacernos ver cómo la misión de Jesús debe ser continuada por sus discípulos, es decir, por su iglesia. Entonces, este reino de Dios que trae Jesús debe de ser anunciado y debe ser instaurado por medio de sus discípulos. Y en segundo lugar es que en este camino para sus discípulos y para su iglesia vamos a tener acompañándonos en todo momento al Espíritu Santo. Les anuncia Jesús a sus discípulos que recibirán esta fuerza tan grande que es el Espíritu Santo para que puedan continuar con su misión. Entonces, este tema que se llama Una iglesia que nace y se extiende, empieza con este libro de Hechos de los Apóstoles. Objetivos del tema van a ser básicamente tres. En primer lugar vamos a ver datos generales de los Hechos de los Apóstoles para conocer un poquito de, de- del autor, de cuándo fue escrito y para quién fue escrito. Eh, Viendo lo que nos narra este libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a poder conocer características de la primera iglesia o de la iglesia primitiva y cómo se fue expandiendo. Y conocer esta iglesia primitiva nos va a permitir tener un modelo para nuestras comunidades hoy en día. Nuestras comunidades que vienen siendo nuestras parroquias, nuestras familias, nuestros círculos en los que nos movemos. Esta, este panorama que nos da Hechos de los Apóstoles de las primeras comunidades, pues es un modelo a seguir para nosotros. Bueno, pregunta, ¿quién escribió Hechos de los Apóstoles? Ya lo habíamos visto.
¿Nadie? Lucas. Lucas, correcto. Es Lucas. De hecho, Hechos de los Apóstoles es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles vendrían siendo un solo libro escrito por Lucas y que está dividido, que digamos, en dos partes. Entonces, para nosotros en el canon de la Biblia son dos libros del mismo autor, de San Lucas, efectivamente. ¿Quién era San Lucas? Bueno, pues San Lucas sabemos que no fue uno de los discípulos o de los apóstoles. Muy probablemente no conoció a Jesús porque él no vivía en Judea, él no vivía en esa parte. Pero él sí fue discípulo de Pablo y de Pedro. De hecho, gran parte de lo que nos narra el Evangelio de San Lucas, nos narran muchas cuestiones relacionadas con Pedro, porque Lucas vivió y fue discípulo de Pedro, tanto como lo fue de Pablo. Y también pues Lucas lo acompaña a Pablo en muchos de sus viajes. San Lucas era una persona, era gentil, no era ni siquiera judío, pero tenía como profesión médico. Entonces, era una persona con muchos conocimientos, con mucha preparación, y se nota en la forma en que San Lucas escribe. Es una persona, son libros muy estructurados, con una idea muy clara y muy cronológicos. Tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles, Lucas los inicia dedicándolos a Teófilo. De hecho, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles habla de mi querido Teófilo. Teófilo es un personaje ficticio que significa teos, Dios, filos, amor. Entonces, el amante de Dios o el que ama a Dios, ese vendría siendo Teófilo. Es un personaje simbólico que en este caso representa a los gentiles, los que no son judíos, porque Lucas escribe principalmente estos dos textos para para los no judíos, o es decir, los gentiles o los paganos. Lo escribió aproximadamente entre los años 75 y 90 después de Cristo, y lo escribió probablemente o en Acaya, es una región de Grecia, o en Roma. Obviamente son textos que fue escribiendo durante un largo tiempo y ya los fue juntando para hacer sus libros. Es muy importante entender, como la mayoría de los libros, sobre todo los evangelios, y sobre todo por la forma de escribir de Lucas, que este es un libro basado en hechos históricos, pero no para darnos una clase de historia, sino basado en hechos históricos seleccionados. Esos hechos históricos, Lucas los interpreta a la luz de la fe y es lo que él nos plasma en sus textos. Lo que él quiere es mostrarnos, tiene este libro de Hechos de los Apóstoles, habla de varios temas concretos. Primero le pone un énfasis muy especial, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, al Espíritu Santo. Este don que da fuerza a su iglesia, da fuerza a estas primeras comunidades, a sus discípulos, a sus apóstoles. También nos da un mensaje de gozo, de alegría y de la importancia de la oración. Es muy enfático Lucas al presentarnos estas primeras comunidades, como son unas comunidades muy alegres, en el que comparten todo, pero que también oran mucho. Otro mensaje que tiene Lucas, que también es muy enfático, es que esta salvación es para todo el mundo, para judíos, perdón, y para gentiles. No es una salvación únicamente para el pueblo de Dios, que eran los judíos, sino que esta salvación es universal para todos los pueblos. Eso es uno de los mensajes más importantes de este libro. Y también hace énfasis en que todo nace de Jerusalén.
lo cual es muy importante para nosotros como Iglesia Católica, porque nosotros somos una Iglesia católica y apostólica. Entonces nosotros seguimos las enseñanzas de los apóstoles, en particular de San Pedro, quien por cierto hoy se celebra en la iglesia, en la liturgia, la cátedra de San Pedro. La cátedra, la cátedra es esa silla donde se sienta, en el caso de una parroquia, la silla que está en el presbiterio, pues donde se sienta el párroco o el que celebra, esa se llama cátedra. Y bueno, también los papas tienen su propia cátedra. Entonces, hoy se celebra esa cátedra de San Pedro, en donde pues recordamos a San Pedro como el primer papa y como nosotros como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues seguimos fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, esos son los mensajes principales de este libro de Hechos de los Apóstoles. Su finalidad es mostrar que la iglesia continúa en el tiempo y en el espacio y que continúa la misión de Jesús. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna duda? El nombre es Cátedra, así. Cátedra. Ujú. Cátedra. De hecho, catedral también viene de ese nombre, catedral. La catedral es donde se sienta el obispo. Entonces, la catedral, por ejemplo, de una diócesis es pues la iglesia principal porque ahí está la silla donde se sienta el obispo. Entonces, tener esta cátedra significa que ser fieles en este caso, a San Pedro, fieles al obispo, según de lo que estemos hablando, pero se llama cátedra. Pero no es referirnos a la silla en sí, sino a la cátedra es lo que él, o sea, como la conocemos la palabra cátedra, o sea, una Enseñanza, aprendizaje, plática, ¿no? Ajá. enseñanza, Ok. clase, lección, o Ujú. sea, ¿es a eso o a la silla en sí? La silla se llama cátedra, ¿sí? O sea, esa silla principal en cualquier parroquia se llama cátedra y la silla en una catedral esa es la cátedra del obispo, porque así se llama la silla, cátedra. Pero lo que festejamos hoy es la silla en sí o la cátedra que daba San Pedro hoy. Bueno, es que ya, o sea, en términos bíblicos, o bueno, en los términos actuales, nosotros entendemos cátedra como si fuera una clase o como un... Exacto. en términos bíblicos no es propiamente una clase. Eh, Tampoco estamos hablando propiamente de una silla, sino de lo que representa esa silla. Es la silla donde se sienta el Papa y por lo tanto refleja nuestra fidelidad de toda la iglesia hacia el Papa, yéndonos de cada Papa hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar a San Pedro. Ok. Entonces es una fiesta en la que nosotros como iglesia recordamos que somos fieles a San Pedro y por lo tanto a su sucesor, el actual Papa. A eso Ok. se refiere la fiesta. Gracias. Ujú. Bien. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué escribió San Lucas este texto, este libro de Hechos de los Apóstoles? Bueno, la idea principal, como les decía hace rato, es que la iglesia debe continuar dando de testimonio de Jesús en todas partes. Es lo que acabamos de leer en este texto, como Jesús les dice que tienen que continuar con su misión. Está muy claro desde el inicio de Hechos. Y nos recuerda aquí Hechos, el versículo 8. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta el confín del mundo. En segundo lugar, nos da un ejemplo de cómo era la vida en las primeras comunidades. Nos recuerda que la iglesia continúa la historia de la salvación predicando el evangelio a judíos y gentiles, es decir, la hace universal al incluir a los gentiles. Y nos narra esta expansión de la iglesia
hacia tierras paganas. Como dice aquí Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 versículo 34, la parte B, hacia el 35. Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Esto es un discurso de Pedro, porque gran parte de los Hechos de los Apóstoles se narra una discusión que había entre si los gentiles debían ser, son sujetos de la salvación o no. Y aquí está Pedro diciendo que sí, que él ha sido testigo de que no importa si sean judíos y si son gentiles, si el Espíritu Santo, si ellos aceptan la palabra de Dios y el Espíritu Santo actúa sobre ellos, pues son personas a las que también son sujetos de esta salvación, de este reino de Dios. Gran parte de los Hechos de los Apóstoles narra esta situación. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles se narra lo que vendría siendo el primer concilio que se dio en Jerusalén, donde San Pablo y San Pedro discuten precisamente este tema de los gentiles y que, más que nada, de si los gentiles tienen que seguir las tradiciones judías para poderse salvar, y la tradición judía que más ruido causaba entre los gentiles que abrazaban este cristianismo era precisamente el de la circuncisión. Ese tema era el más sensible porque había quien decía que para poder aceptar este cristianismo y que ellos puedan ser bautizados tenían que ser circuncidados. Y hay quienes decían que no, y en este primer concilio que se da en Jerusalén como figuras principales San Pedro y San Pablo, se determina que no es necesario que sigan las leyes judías para que ellos puedan ser bautizados y por lo tanto integrados a la iglesia y por lo tanto ser salvados. Entonces, son cosas de las que nos narra San Lucas aquí en su libro de Hechos. Bien. Vamos a ver ahora otro de los aspectos que nos narra Lucas es las características o cómo vivían estas primeras comunidades cristianas. Y bueno, el primer aspecto que nos menciona el libro es que era una iglesia trinitaria, porque es una iglesia que nace de la promesa del Padre de enviar como don al Espíritu Santo a los apóstoles para que ellos puedan continuar su misión. Entonces, este don del Espíritu Santo se da precisamente en Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, era una fiesta agrícola judía, ya existía en tiempos de los apóstoles. Ellos estaban reunidos en ese día de la fiesta judía de Pentecostés y es cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Estando reunidos en oración y con presencia de la Virgen María, reciben el don anunciado por Jesús que acabamos de leer precisamente en esta fiesta. Este Espíritu Santo es un poder y una fuerza que le da a todos sus apóstoles para emprender la misión a la que estaban llamados. Y este Espíritu Santo se manifiesta en todos los miembros de la iglesia, no nada más en los apóstoles. Los apóstoles al bautizar y al imponer las manos a las nuevas personas, ellos mismos están infundiendo este Espíritu Santo. Entonces este Espíritu Santo no es nada más para los apóstoles, es para todos los que sean bautizados. Y es este Espíritu Santo el que los guía y les va diciendo qué decir, a dónde dirigirse, con quién hablar, etcétera. Ese es el Espíritu Santo que internamente a todos ellos les va dando la fuerza para continuar su misión. Si alguien me ayuda a leer en sus Biblias esta cita, por favor, Hechos 4, versículos del 29 al 31.
La de América. Muy bien. Y ahora, Señor, mira su- sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda libertad. Manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Entonces, aquí vemos lo que provoca el Espíritu Santo. Anterior a estos versículos, se está hablando de cómo Herodes y Pilato están planeando perseguir a los cristianos. Entonces, a raíz de estas son las amenazas de las que habla el texto, pues entonces es como con el Espíritu Santo, los discípulos tienen esta fuerza necesaria para cumplir su misión a pesar de las adversidades. A esto se refiere como iglesia trinitaria, porque pues vemos al Padre, vemos la acción del Padre a través de su Hijo Jesús, quien manda como don al Espíritu Santo. Por esto eso es una iglesia trinitaria. Entonces, es una iglesia que tiene que ser testigo de Cristo. Es decir, los apóstoles que convivieron con Cristo y que Jesús les da esta misión de continuar anunciando el reino de Dios, pues ¿cómo lo van a hacer? Pues no solamente con palabras, sino que también ellos tienen que realizar obras para que sea un mensaje completo. Si alguien me ayuda a leer este texto, Hechos 4, 19 al 20. Pedro Aquí y, está. Ay, perdón. No, adelante. Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos fueron testigos. Entonces, ese Espíritu Santo que traen dentro de ellos, que les da fuerza, los hacen, o sea, tienen que comunicar toda la alegría que les da lo que escucharon y lo que vieron. Esto nos da como mensaje que la iglesia no debe vivir encerrada en sí misma ni preocupada por sí misma. Mensaje que desde el inicio del Papa Francisco ha sido muy claro. La iglesia de puertas abiertas, que no esté encerrada en sí misma ni preocupada por sí misma, sino que esté en misión constante, es decir, buscando y no encerrada dentro de los templos, en una misión constante hacia las personas, hacia todos los que tienen necesidades. El Espíritu Santo le da a los apóstoles esta valentía para poder continuar su misión. Incluso los mismos apóstoles son capaces de realizar ciertos signos y milagros. Vamos a ver esto que nos narra Hechos del 29. Ay, este es del 29, se me tapó ese. Del Y 29 al 30, por 30. favor. Del 29 al 30. Si alguien me ayuda, Hechos 4 del 29 al 30. Aquí está, de la latinoamericana. Sí. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Gracias. Y bueno, ante los problemas y dificultades, todo debe resolverse a la luz de su misión. Y alguien que me ayude aquí, Hechos 6, del 1 al 6, Yo, por favor. en aquellos días, al
crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. Entonces vemos aquí cómo también hay dificultades en estos inicios. De repente los mismos apóstoles se ven saturados, se ven rebasados. Entonces, estos problemas se resuelven en comunidad, se resuelven también a la luz del Espíritu Santo. Y en este caso nos está narrando Lucas lo que vendría siendo el inicio del diaconado. Estas 7 personas que son nombradas en esta asamblea entre todos, pues es el inicio de lo que es el diaconado. Eh, en particular, pues al primero que destacan es Esteban, que posteriormente va a ser el primer mártir de la iglesia, el primer mártir de esta primera comunidad, y quien fue condenado a muerte precisamente por Saulo, que posteriormente va a ser precisamente San Pablo. Ese Saulo del que vamos a hablar más adelante. Bien, la iglesia como una comunidad universal. Es una de las cosas que más énfasis hace San Lucas, en el que es una iglesia que se abre de los judíos hacia los gentiles, a los que no son judíos. Y esto se hace precisamente a través del bautismo. Pero antes de que la gente sea bautizada, perdón, la, el requisito para poder recibir este bautismo es la conversión, que es una palabra clave. Tiene que existir conversión, es decir, aceptar que somos pecadores, arrepentirnos de esas malas acciones, de esos pecados que cometemos, prometer o intentar no volver a cometerlos y entonces ya poder recibir el bautismo. Entonces, esto es lo que anunciaban precisamente los apóstoles para poder ser aceptados en esta comunidad cristiana. Y bueno, las discusiones que se dan durante el Hechos de los Apóstoles de que si los gentiles también pueden pertenecer a la iglesia o no, vemos que sí y que no necesariamente tienen que cumplir con las reglas judías para poder ser parte de esta iglesia. En Hechos 2, 38 al 39 nos dice: arrepiéntanse y háganse bautizar, invocando el nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos, y para todos aquellos que están lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. Entonces el Señor Dios manda llamar a todos, y si ellos se arrepienten y aceptan ser bautizados, entonces se les abren las puertas de la iglesia y las puertas de la salvación. Las características de estas primeras comunidades, vamos a ver en particular 5 características. En primer lugar, es que están agrupados alrededor de los apóstoles. Entonces, vamos a ver, también nos narra Hechos de los Apóstoles. De repente también Pablo en sus cartas,
nos narra muchos apóstoles falsos o discípulos falsos que anuncian cosas o que quieren engañar a la gente con enseñanzas falsas. Entonces, la verdadera iglesia está reunida en torno a los apóstoles. Está centrada en la Eucaristía. Para estas primeras comunidades como les decía la clase pasada, se les decía el camino, no se les decía cristianos todavía, se les decía el camino. Ellos, lo más importante para ellos era el compartir el pan, lo que vendría siendo posteriormente para nosotros ya la Eucaristía, para ellos era parte central. Esa partición del pan, recordar a Jesús en su última cena, era de las características principales que ellos tenían. Sin duda, algo que nos tiene que dejar un modelo a seguir a nosotros era cómo todos los bienes se ponían en común. Entonces, si alguien necesitaba algo, lo tomaba de esos bienes en común. Si a alguien le sobraba algo, lo ponía en común para que cualquier otra persona lo tomara. Entonces, no había pobreza, no había necesidades, porque entre ellos mismos se ayudaban, había mucha unión. Y también, sobre todo, había mucha oración. Nos presenta San Lucas una comunidad que está continuamente orando. ¿Cómo se da esta expansión de la iglesia? Bueno, hay un plan, así, bueno, así lo marca el libro, un plan. Pero este plan no es así como un procedimiento a seguir, sino simplemente es, el plan se resume en ser testigos de Jesús. Ese es el plan para la expansión de la iglesia, ser testigos de Jesús. Ser testigo de Jesús, ¿qué significa? Los apóstoles lo conocieron, convivieron con él, lo escucharon, lo vieron. Bueno, pues ahora ellos tienen que ser como Jesús en todo lo que dicen, en todo lo que hacen, para que las personas que los escuchen y los vean estén viendo al mismo Jesús. Eso significa ser Jesús, ser testigos de Jesús. Y ser testigos de Jesús, como veíamos en la lectura inicial, no solo entre los judíos, no solo entre los samaritanos, que son las regiones del pueblo de Israel, sino en todo el mundo conocido, todo el mundo, en aquel entonces, todo el mundo grecorromano. Entonces significa ser una iglesia que va a ser testigo de Jesús, pero eso significa salir y caminar y estar en misión. ¿Cómo se da estos inicios y el desarrollo de esta primera iglesia? Se da en Jerusalén, en primer lugar. Los 7 primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles nos narra el inicio de la iglesia todavía en Jerusalén. Ya los siguientes capítulos ya es la expansión de la iglesia. Se va extendiendo a otras regiones de Judea y de Samaria. De las primeras comunidades no judías donde se expandió la iglesia y que está narrada en Hechos de los Apóstoles es Antioquía. Y es aquí, en esta ciudad de Antioquía, donde a los del camino ya se les empieza a llamar por primera vez cristianos. Y la idea es que esta iglesia se expanda hasta los confines del mundo. El mundo conocido hasta en esos años, pues era el mundo dominado por Roma y que había sido dominado anteriormente por los griegos, es decir, el mundo grecorromano. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Ninguna, todo claro. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar ahorita de Saulo. Saulo. Saulo era uno de los más grandes perseguidores de los cristianos en Jerusalén. Él era un hijo tengo entendido que era hijo de fariseos, de un fariseo. Entonces él conocía muy bien la ley judía y la defendía y creía mucho en ella. Entonces, de los primeros
perseguidores y más férreos, siendo él muy joven de los cristianos, era precisamente Saulo. Y como les decía, incluso Saulo es el que condena a muerte al primer mártir, a San Esteban. Es condenado a muerte precisamente a morir lapidado, apedreado, precisamente por Saulo. Este Saulo, que fue uno de los perseguidores más destacados de los primeros cristianos, en un viaje que hace a Damasco para ir a capturar y castigar más judíos que vivían perdón, más cristianos que vivían en Damasco, haciendo ese viaje a la ciudad de Damasco. Es testigo presencial de Jesús. Jesús se le aparece, Jesús resucitado se le aparece. Y a raíz de esta aparición de Jesús, en el que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo queda ciego por esta visión que tiene de Jesús y me parece que pasa, según dice Hechos de los Apóstoles, unos 3 años aislado, creo que en el desierto, entendiendo la nueva misión, este mensaje que le da Jesús, para regresar y convertirse en todo un apóstol y que gracias a él, o en gran parte gracias a él, el cristianismo se expandió tan fuerte y tan rápido, fue en gran parte gracias a San Pablo. Que por cierto, por ahí, no sé si han escuchado, que San Pablo cae de su caballo mientras iba a Damasco. No sé si han escuchado esta historia, cuando se le aparece Jesús. ¿Alguno de ustedes la ha oído? No, yo no. Bueno, es que por ahí hay un mito. En Hechos de los Apóstoles nunca se menciona que San Pablo va en un caballo y que se cae del caballo cuando aparece Jesús. En Hechos de los Apóstoles no narra eso, simplemente narra que él ve esta visión y escucha a Jesús, se le aparece Jesús y queda ciego, pero en ningún momento cae de ningún caballo. Entonces, San Pablo, pues es una piedra fundamental de nuestra iglesia y de la expansión de la iglesia. Y gracias a él, la iglesia sobrepasa los límites de Judea y de Samaria para expandirse. Pablo, esto es un mapa que nos narra, bueno, que nos muestra los diferentes viajes de San Pablo. Todos estos viajes están narrados en Hechos de los Apóstoles. En gran parte de estos viajes fue acompañado por Lucas y por eso tenemos tantos detalles de los viajes de San Pablo. El primer viaje de San Pablo está con estas flechas negras. Empieza aquí en Antioquía, una ciudad muy importante para el cristianismo, las primeras comunidades cristianas. Prácticamente es como una capital cristiana fuera de Jerusalén. Vemos cómo de Antioquía viaja a la isla de Chipre y luego va a Panfilia y está en esta zona de lo que hoy vendría siendo Turquía y regresa finalmente a Antioquía. Este es el primer viaje. El segundo viaje está con esta flechita como gris punteada. También sale de Antioquía, pero él va por tierra, toda esta zona de Turquía, visitando todas estas ciudades que se mencionan en Hechos de los Apóstoles. Tarso, que es la ciudad natal de Saulo, de San Pablo, Tarso. Viene por toda esta zona de acá, cruza hacia Grecia, está fundando nuevas ciudades, por ejemplo, Tesalónica y otras ciudades de aquí. Termina en Corinto, vuelve a cruzar el mar para entrar a Turquía y en un viaje por mar regresa a Jerusalén, donde se da el concilio que les decía, el primer concilio en el que discuten principalmente Pedro y Pablo sobre los gentiles. El tercer viaje es el más largo, eh, vuelve a salir de Antioquía, recorre prácticamente el mismo camino, pero ahora va a otras ciudades que se dan al mar Egeo, por ejemplo, Éfeso, Troas, todas estas ciudades, vuelve a recorrer gran parte de las ciudades que ya había fundado en su segundo viaje y regresa también por mar
pero ahora regresa por mar a, se me olvidó cómo se llama, Cesarea, a Cesarea, que es un puerto. Es un puerto donde en este puerto San Pablo es apresado. San Pablo, por haber nacido en Tarso, en esta ciudad de aquí, era considerado ciudadano romano. Entonces, él regresa y en esta ciudad de Cesarea, que era como la capital romana de Palestina, ahí es apresado y pide él ser trasladado preso para ser juzgado hasta Roma. Entonces, este cuarto viaje que hace a Roma está ya como una persona presa, viene aquí en verde. Durante este viaje, más o menos por este lugar, el barco donde va viajando naufraga y llegan a esta isla de Creta. Está un tiempo aquí en Creta, luego viaja a Malta, a Sicilia y llega a Roma, que es donde termina Hechos de los Apóstoles con Pablo preso en Roma. Se cree que todavía Pablo, antes de morir, se cree que no murió en Roma. Él mientras estaba en Roma, y lo narra Hechos de los Apóstoles al final, él quiere ir a Hispania, que vendría siendo España. Algunas personas creen que sí alcanzó a hacer el viaje hacia España y otras personas dicen que sí murió ahí en Roma. Pero bueno, si se fijan, hacer todos estos viajes que él hizo, si los hiciéramos hoy en día con nuestros medios de transporte actuales y todo eso, pues vendría siendo una labor realmente titánica. Imagínense una persona que solamente se puede mover o a pie, o a caballo, o en burro, o en barcos que no funcionaban con motores, sino que eran con velas o con remos. Hacer todo lo que hizo San Pablo es algo realmente de llamar la atención y realmente impresionante y difícil de entender sin el Espíritu Santo, sin la fuerza del Espíritu Santo. Y bueno, pues vemos todos los hechos de los apóstoles, todas las diferentes ciudades que ya más o menos ahorita se las mencioné, que fundó San Pablo en cada una de las comunidades que visitó. Y San Pablo acostumbraba estar solo un tiempo en esas comunidades que él fundaba. Él las empezaba y luego dejaba encargados. Por ejemplo, las cartas a Tito, las cartas a Timoteo son encargados que él dejó en las diversas comunidades que él iba formando. Y ellos le platicaban a San Pablo pues cómo iban sus comunidades, le platicaban cuando había problemas, qué tipo de problemas había, y es cuando Pablo va escribiendo estas cartas a estas comunidades, muchas de las cuales él mismo fundó. Y pues bueno, esto es así como empieza la iglesia. En este último viaje, el cuarto viaje, San Pablo viaja a Roma como prisionero. Ahí termina Hechos de los Apóstoles, pero él aún estando prisionero, él era un prisionero que estaba en su casa y nada más mientras estaba en Roma y estaba cuidado por soldados. No era propiamente una cárcel, aunque sí pisó muchas veces la cárcel. Ya en Roma él estaba en su casa como digamos como una prisión domiciliaria y ahí recibía visitas, recibía gente que quería escucharlo, que quería conocerlo, recibía visitas de San Lucas, por ejemplo, y de otros discípulos. Y él continuó siempre su misión, siempre la tuvo presente. Entonces, Por qué era prisionero? ¿Por qué lo hicieron prisionero? precisamente por estas misiones que él hacía de ser del cristianismo, como conocemos los romanos, pues estaban en contra del cristianismo. Y él y lo narra Hechos de los Apóstoles, él en ningún momento evitó ser prisionero. De hecho, él mismo se entregó para ser prisionero. Sabía que lo querían apresar y a pesar de eso llegó él a Cesarea porque ahí iba a ser donde iba a estar en la cárcel y él mismo se presentó ahí. Entonces, no podía ser condenado a muerte precisamente por ser ciudadano romano
Eh, sí padeció la cárcel, digamos que la prisión domiciliaria, pero nunca fue condenado así a muerte hasta que llegó el último emperador, que me parece que fue Nerón, pero no estoy seguro, con el que sí ya fue martirizado, como la mayoría de los otros cristianos. Esa es la razón. Ok, gracias. Bueno, este tema de San Pablo es muy apasionante. Yo en lo particular no son libros propiamente católicos, pero a mí me gustan mucho. Tampoco tienen nada malo de recomendarlos como lectura, no como enseñanza de fe. Hay un libro, no sé si han escuchado, El médico de cuerpos y almas, de Taylor Cadwell. Ese libro habla de San Lucas, de la vida de San Lucas. Y tiene otro libro, una segunda parte, El León de Dios, creo que se llama. La autora se llama Taylor Cadwell. Y este segundo libro habla de San Pablo. Expande un poquito más lo que nos narra Hechos de los Apóstoles acerca de San Pablo. Y bueno, son libros que yo les recomiendo, les digo, no como lectura de fe, o no como, pero sí como libros, son novelas históricas. No son propiamente libros de historia, son novelas basadas en hechos históricos de esta persona Taylor Cadwell, una mujer. Y pues muy interesante. Si alguno de ustedes lo ha leído, sobre todo el más común, el más conocido de ella es Médico de Cuerpos y Almas de San Lucas, es muy interesante. No sé si alguien de ustedes lo había ya oído o escuchado. A mí me lo regalaron, pero se me quedó en en una casa y ya nunca lo recuperé. No lo pude empezar. Entonces ahorita es mensaje para volver sobre él. A mí me gustaron mucho. Leí primero Médico de Cuerpos y Almas y me gustó mucho y luego leí el otro, El León de Dios, o ahorita les busco el nombre, porque sí, muy buenos los dos libros. Yo tengo muchas preguntas, Sí, por favor. pero no precisamente, o sea, por decir, ¿por qué termina la iglesia en Roma? Ah, Si Roma, pues se mata a sí. los evangelizadores, a los apóstoles. Esa es una respuesta más política que otra cosa. Ok, Eh, Básicamente viene a raíz del emperador Constantino. Constantino, emperador romano, él, él se hizo cristiano gracias a su madre. Si mal no recuerdo, su madre es Santa. Ay, no me acuerdo, es una santa. De hecho, si alguien conoce ahí en Turquía, la capital de Turquía, se me fue el nombre ahorita. Santa Sofía, creo que es, Santa Sofía. La madre de Constantino, emperador romano. Él él implementó ya el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Posteriormente, el Imperio Romano se divide en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, por razones políticas. Entonces, el Imperio Romano de Oriente terminó en Constantinopla y el, el, el de Occidente en Roma. Y ese fue el que continuó con la iglesia, con el cristianismo como religión oficial. Entonces, ahí se quedó ya en Roma. en Roma la sede. Esa es la razón. Y bueno, Ok, también San Pedro, predicó en Roma y murió en Roma, ¿no? Esa es otra de las razones, pero básicamente es lo que te expliqué. Con Constantino que se hace la religión cristiana como oficial, a partir de ahí ya la sede es en Roma. en Roma. Ujú. Elena Augusta, madre del emperador Constantino. Santa Elena, así Santa es. Elena. De hecho, Santa Elena tiene muchas historias de que ella fue
por ahí muchas reliquias, por ahí, por ejemplo, de la Santa Cruz, de reliquias de la Santa Cruz, reliquias del Santo Sepulcro y todo eso, se dice que fueron expediciones que ella ordenó para buscar el Santo Grial, la Santa Cruz y todo ese tipo de reliquias más antiguas relacionadas con Jesús y las primeras comunidades fueron por Santa Elena, precisamente. Santa Elena. Ujú. Y entonces, Lucas, San Lucas y San Pablo eran de la misma generación, de las mismas edades, o más o menos, Yo creo que San Pablo, o sea, San un Lucas poco debió más. haber sido mayor que San Pablo. Ah, Yo San Lucas. creo, yo Ok. creo. Pero sí Oh, fueron compañeros, o sea, a final de cuentas fueron compañeros. ya, ya, ok. Sí, pero por ejemplo, Lucas, o sea, eran de ciudades diferentes. Saulo era de Tarso, San Lucas, pues creo que era de Acaya, precisamente, San Lucas. En la misma zona, hoy Turquía, entre Grecia y Turquía. Este, pero no se conocieron, probablemente se conocieron hasta en Jerusalén, probablemente. Otro dato que no les dije también, que se me quedó ahí que no lo comenté, es que los mismos cristianos ya con Pablo convertido, les dije que se le apareció Jesús y luego estuvo retirado como 3 años viviendo en el desierto, todo eso. Los mismos cristianos cuando él iba a Jerusalén le tenían miedo, no creían que él se pudiera haber convertido. Pensaban que eran trampas, pensaban que, porque le tenían mucho miedo a Saulo, a San Pablo, por todo lo que había hecho. Entonces también para Pablo fue difícil. El mismo San Pedro le tenía mucho recelo al principio por los antecedentes de San Pablo, ¿va? Entonces, eso también se me había olvidado mencionárseles. Qué increíble. Así es. Y hacer una reflexión sobre esto, las distancias, el tiempo, los medios de transporte, cómo era, el tiempo que pasaría, Así es. muy difícil, muy difícil. Sí, aún haciéndolo hoy con nuestros propios medios de transporte, a ver si sería muy complicado y bueno, no me quiero imaginar. Tiempo, Así, clima, así es. condición física, ánimo, qué difícil, pero solamente con el Espíritu Santo, de otra forma no sé cómo se pudo hacer esto. Sí, porque pues, Años, estuvo años. preso, o sea, ahorita yo les platiqué que él se entregó para ser preso en Cesarea, pero estuvo preso en otros lugares también, entonces, pues sí, o sea, todavía para sumarle más a la complejidad de todo lo que él hizo. Es de llamar mucho la atención, sinceramente. Sí, porque no se ve en ningún momento que dijera, ya no puedo, o ya no voy, o ya no quiero, o hasta aquí. Siguió y siguió y siguió y siguió. Entonces, sí, solamente de esa manera. Humanamente, así, físicamente, no sé, no sé cómo hubiera podido hacer tanto. No, y mientras está viajando, está pendiente de las comunidades que él ya fundó y está teniendo seguimiento de cómo van, de qué problemas están teniendo, les escribe cartas. La verdad es algo titánico lo que él hizo. Exactamente, es la palabra, es la palabra. Sí. También por eso les recomiendo ya no les investigué el nombre del libro, ahorita se los investigo. El Gran León de Dios se llama. El Gran León de Dios.
y el otro es el médico de cuerpos y almas. Ahorita se los pongo aquí en el chat para que... Gracias. Pues si no hay nada más, sería todo. Seguimos con clase todavía las próximas 2 semanas. Ya es 1 de marzo, el próximo sábado, 1 de marzo. Y el 8 de marzo todavía vamos a tener clase. ¿Vale? Yo quiero preguntar del Papa ahorita, pero Ajá. out of record. Dice. Es que mis compañeras estaban diciendo que el día que abrió una de las puertas, que no le saben mucho, también yo tampoco, de algo del jubilar o algo decían Ujú. así ellas, o ayer o antier, Ok. antier más bien. Dice que el día que abrió la puerta hizo un gesto y de ahí se enfermó. Entonces una de ellas pues dice que porque vio algo al abrir las puertas de las almas o del purgatorio y que eso lo enfermó. Y yo, no, pero no es así, o sea, y que en las noticias están diciendo que él se enfermó porque abrió la puerta y algo respiró y vio y por eso está enfermo. ¿Verdad que eso no es verdad? Bueno, para empezar, los tiempos no corresponden, porque ahorita estamos en un jubileo. El jubileo es una fiesta que celebra la iglesia durante un año y originalmente se daba cada 50 años. Desde un tiempo para acá es cada 25 años tenemos jubileo. 2025 corresponde jubileo. Y el jubileo empieza de una manera simbólica abriendo las puertas que siempre están cerradas de las catedrales de Roma. Normalmente hablamos de la Catedral de San Pedro, pero hay otras catedrales, la de San Juan de Letrán, la de San Pablo Extramuros. Esas puertas se abren de manera simbólica para indicar lo que es el inicio del jubileo. En este caso, el lema del jubileo de este año es que seamos peregrinos de la esperanza. Y cada jubileo pues tiene un motivo especial. Este año es el jubileo de la esperanza. Pero la apertura de las puertas se hizo al inicio del año litúrgico, que fue más o menos en noviembre del año pasado. Entonces, hubiera estado ya el Papa enfermo desde el año pasado, desde noviembre. Ahorita sí está enfermo, pues parece ser que le dio incluso una pulmonía y todo, pero esta enfermedad que lo tiene hospitalizado ahorita, pues es de no más de 2 semanas, y no es que de una semana para acá, entonces no coincide con eso. Obviamente es una especulación ahí, salida de información falsa. Y que hasta en las noticias, y yo, caray, no, pues como no veo noticias, pues no le vi el gesto, le dije, No, yo no he pues escuchado esa noticia, ¿eh? Ni sé de qué gesto habla ni nada de eso, pero lo que sí te puedo decir es que la que no. apertura de las puertas se hizo hace ya pues más de 2 meses. No, pues es impresionante la información y cómo corre y cómo es errónea, ¿verdad? ¿Y O cómo sea, se porque deforma? sí, Sí, porque para ellas se abrió las puertas del purgatorio y pues se vinieron o salieron y yo, Dios, no, no, por no, favor, o no, sea, es una cuestión de él personal. Muy joven Es una tuvo persona una ya muy grande, o infección, sea, o sí, sea, es tiene 88 inevitable que se años. enferme por su edad, o sea, es una persona que no para, está en constante actividad y está muy grande, más de 80 y tantos años Tiene tiene, casi 88 años. casi 90, entonces. 88 años y según comentan, muy joven tuvo un problema en su pulmón
le extirparon Es una correcto. parte de su pulmón, Es del pulmón correcto. izquierdo, creo. Entonces, cada diciembre, cada época de invierno, él padece Es y en correcto. esta ocasión ha sido más fuerte. Está con un tratamiento de cortisona, por eso lo vemos, su carita está inflamada, está hinchada. Y se le pasó la infección al otro pulmón. El Entonces único que está tiene, muy el único que le delicado, funciona bien, así muy es. delicado. Pero sí escuché que él firmó su renuncia. Esto lo hace, no sé, como un protocolo o alguna cuestión Correcto. así, antes de entrar al hospital, algo así. Correcto. Pero no sé esto qué significa. Sí, sí, Su sí. dimisión, su dimisión igual que Benedicto, ¿no? O sea, Exacto. Pero no es efectiva, o sea, es nada más así una manera, pues, protocolaria. exacto. Protocolaria, exactamente. Pues sí, como cuando los presidentes, ¿no? Que no están en ocasiones para poder Está- seguir mandando, tienen que tomar a alguien su puesto. exactamente, sí, es totalmente equivalente. No, Y pues sí, está impresionante cómo se tergiversa la información y qué quieren creer cada quien, ¿verdad? Todo eso salió y fue tema y pues uno trata de explicarles, yo trato de explicarles a la medida de lo que yo conozco y pues claro que se me quedan viendo así como con cara de, No, y sí tiene otra intención, ¿verdad? Tiene otra intención. o sea, Pero no, no, esto es una cuestión física. la otra Y su parte, edad, la otra parte que también se presta a malinterpretaciones es en el jubileo, que se maneja, bueno, se mencionan mucho lo que son las indulgencias las plenarias. indulgencias. Se ganan indulgencias por cruzar las puertas, precisamente estas puertas así abiertas. Eh, si uno cruza la puerta de las catedrales que están abiertas ahorita en Roma, uno gana indulgencias. Bueno, no es nada más por Usted cruzarlas, ¿no? sabe, Hay que cumplir ahí, hay que cumplir ahí requisitos de confesarse, de comulgar y de rezar por las intenciones del Papa para que esta indulgencia eh, Sea efectiva. funcione, sea efectiva. aquí en Monterrey, ¿cuáles son las que están haciendo, las que tienen las puertas abiertas, que están haciendo la función, pues, Correcto. de las... Te contesto en dos partes. Este jubileo, el Papa quiso que se hiciera nada más por las puertas de las catedrales abiertas en Roma. O sea, esa era su intención. Pero localmente tengo entendido y con reserva, porque no lo tengo bien asegurado, Altagracia, me parece que la Basílica del Roble es una de ellas. Y, pero mejor te lo investigo, porque no te quiero dar información falsa de cuáles son las puertas que están aquí para poder ganar las indulgencias. Recordando que las indulgencias, ¿qué son las indulgencias? Eh, Nosotros como pecadores, aunque muramos en gracia, es muy probable que cuando muramos no lleguemos directamente al cielo, sino que tengamos que estar en el purgatorio. Porque a pesar de que morimos en gracia, nuestros pecados nos dejaron defectos en nuestra alma que tienen que ser purificados para que podamos estar en la presencia real de Dios ante Él y viéndolo y adorándolo en presencia real. Nuestra alma no está pura, a pesar de haber podido morir confesados, por ejemplo. Nuestra alma tiene que pagar y curarse de todas esas imperfecciones que Purificarse. tuvo de nuestra vida. Para eso son las indulgencias plenarias, para ayudarnos a que nuestra alma se cure más rápido y podamos estar lo más pronto posible ante la presencia de Dios a la hora de morirnos. También sirve para ofrecerlas por un alma que ya haya, por una persona que ya haya fallecido, para el alma de una persona que haya fallecido, para que también pueda hacer esa transición del purgatorio al cielo lo más pronto posible. Esas son las indulgencias plenarias.
Incluso uno puede ganar indulgencias plenarias varias veces en el día si cumple con los requisitos que pide la iglesia. No es nada más una vez, puede ser diario, uno puede ganar indulgencias plenarias si cumple con los requisitos, incluso más de una vez al día. No, no hay límite en cuanto a eso. Pero no hay que perder de vista que esas indulgencias plenarias no es lo mismo que confesarse. De hecho, para poder ganar la indulgencia plenaria te piden cumplir con el requisito de la confesión, porque tiene que ir acompañado de eso. Es la única forma de perdonar los pecados. Yo lo que les estoy diciendo es que aunque mueras sin pecado, aunque mueras confesado, tu alma por los pecados que cometiste, hay cicatrices que tienes que curar antes de poder estar en la presencia de Dios. Eso significa las indulgencias plenarias. ¿Ok? Ok. También, porque eso se presta a malas interpretaciones también. No sé si bueno, queda pendiente contestarte la pregunta, Altagracia, de las puertas aquí en Monterrey, pero esa información sí está disponible en la arquidiócesis y la podemos conseguir sin ningún problema. ¿Y en años anteriores sí era en varias partes del mundo o siempre ha Sí. sido ahí nomás en Roma? En otros jubileos sí se ha permitido que se abran otras puertas en otras partes del mundo, sí. Cuando fue la de la misericordia, sí fue ahí en el Roble. ¿En el Roble? Ok. Es que creo que ahorita es igual así, creo que eran las basílicas o así marianas, según había escuchado yo, pero no estoy muy segura tampoco. O sea, si es la Basílica del Roble, era no sé si también en Basílica de Guadalupe y Catedral. No sé, no estoy muy Que segura son las porque tres también principales de la de, arquidiócesis, de esas la tres arquidiócesis. las, Ajá. son las principales, pero sí, esa información está disponible y yo la investigo sin problema. Gracias. Y también quería, o sea, por decir regresando así lo de la Puerta Santa y eso, o sea, la apertura de la Puerta Santa, o sea, a ver si no estoy mal, ¿verdad? No sé. También son simbolismos, ¿verdad? O sea, no es que, ay, abrió una puerta que hace 20 años no se abría y le aparecieron, no sé, el polvo, no sé, ¿verdad? Cosas así, o sea, son cosas simbólicas, o sea, Simbólicas. Así. realmente la basílica siempre está abierta, ¿verdad? O sea, lo único es el simbolismo de abrir esa Puerta Santa que permanece cerrada, según entiendo, ¿verdad? O sea, no estoy mal. Así es. O sea, Así no es es. como que ay, abrió una puerta y que no se había abierto en 20 siglos y por eso puso la cara. O sea, No. son cosas que no, que realmente pues no suceden así, ¿verdad? Creo yo y según yo, así es. Yo también, o sea, yo cuando me lo Y dijo, yo me quedé atónita. Yo como, no es como sí, que ay, abrió abrió la una tumba, no puerta sé, y ¿verdad? O abrió algo sí. así que nunca había estado abierto, ¿no? O sea, realmente las basílicas están abiertas siempre. El simbolismo es abrir esa puerta santa para el jubileo, ¿verdad? Cada jubileo se abren Ajá. esas mismas puertas, así es. Y Ujú. cada jubileo es cada 25 años. Sí. La verdad, sí, y se lo creen. Lo peor del caso es que todo mundo se cree y no, esa puerta la abrió y salieron, no sé, Salieron de no todos los quiso chamucos de decir ahí. más, no quiso decir más, pero yo creo que pensó que salieron muertos y almas y de todo por ahí por la puerta. Yo, no, como, o sea, deja tú Sí, que todo mundo se cree todo eso. O sea, Así es. Así es. Pero bueno, pues pues nuestra labor es también eh, estar bien informados. Y con la verdad, claro. Así es, para poder defender. Y la verdad, porque también mucha gente que se cree eso es precisamente por ignorancia, no por... Hay quien crea esas historias y los que crean esas historias definitivamente no es por ignorancia, es por alguna maldad. Exactamente. El que Pero crea esas historias, los que la le siguen intención, claro, así es, a eso, ¿cuál es la intención de hacerlo? así es. y se propaga. Es que en las noticias y es que en las redes y yo, Dios, no, o sea, pues sí, pues así es como Ahí lo está el efecto de las redes famosas. Tan del simple como mal uso, sí, cronológicamente no da, o sea, cronológicamente no da, se debe haber enfermado hace dos meses de esto que dicen, porque pues las puertas las abrió hace ya un buen rato. sí, y aparte ya estaba en su silla de ruedas, ya estaba enfermo, digamos, o sea, es desde el Sí, momento claro. en que abrió la puerta, o sea, no es como que, ay, cayó ahí en ese momento, pues no, o sea, exactamente.
No, no, pues fácil, es fácil para todo mundo hablar, de verdad. Parece escena de película, ¿no? De, de verdad, lo que no sucede en mi oficina. En serio. Porque pues de ahí yo les empiezo a tratar, a platicar porque empiezan ellas a preguntar y empieza, ay, sí, tú con tus clasecitas esas y pareces niña de escuela contesta. Y yo, no, pues, Me quedo callada. no, y Gladys sabe toda la historia ahí Sí, de la oficina, es ahí tu apostolado, Pati, en tu oficina. Todo tu... la verdad, la verdad que es, sí, sí, sí está. Exactamente, Gladys, ahí va, ahí Sí, voy. ahí va. Ahí te puso Diosito para... ¿Quieres Y conocer? Ahí va tu oficina. Estoy viendo la puerta santa de la Basílica de San Pedro fue abierta el 24 de diciembre. 24 de diciembre, sí. Sí, exactamente. 24 de diciembre. lo que sí yo había visto una noticia que había abierto la de algunos presos o algo, no, También eso, es correcto, abrió como puerta santa una puerta también ahí en Roma, tengo entendido, de sí, una cárcel ¿verdad? en Roma, así es Pero correcto. eso fue en otra fecha. Eso fue en otra fecha y eso sí fue un poquito más reciente, eso sí. No, no sería a partir de ahí que dicen esa noticia. Pudiera ser, pudiera ser. Es que entiendo que fue todo así o sea, abrió varias puertas así simbólicamente. Y según yo, habían sido en diciembre, pero no sé. A ver si encuentro algo. Mira, la apertura de la cárcel se dio el 26 de diciembre. La cárcel se llama Revivia en Roma y fue el 26 de diciembre. Entonces tampoco da. Tampoco. Pues bueno, Ya está. ok, Bueno, bueno. muchas gracias. No, no hay de qué. Este, pues bueno, nos despedimos. Me dio mucho gusto tenerlas aquí en estos días fríos. Nos vemos la próxima semana y pues sigan con su tarea, no se les olvide su tarea. Vamos a Sí, despedirnos con nuestra oración, Padre nuestro y Ave María para terminar la clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listos, pues.